Nunca hemos sido ajenos a cubrir casos de asesinatos que marcaron de una u otra manera la sociedad global. Si investigas un poco la feed del canal, podrás encontrar muchos videos donde investigamos y exponemos casos de este estilo, tan irreales que hasta cuesta creer que en verdad sucedieron. El día de hoy, seguiremos con esa tarea de exponer más casos así, pero debemos advertirte desde el ya que el suceso del cual hablaremos el día de hoy es bastante grotesco. Dick McLean fue asesinado un 30 de julio de 2008. McLean era un canadiense de tan solo 22 años de edad cuando fue brutalmente asesinado a base de puñaladas, para después ser decapitado y canibalizado por Vince Lee, un canadiense de origen chino de 40 años, mientras ambos viajaban en un autobús. Timothy Richard McLean Jr. nació un 3 de octubre de 1985 en Winnipeg, Manitoba. Creció con relativa normalidad y estaba en medio de sus estudios universitarios cuando fue asesinado. En ese momento, el joven se encontraba estudiando y trabajando. Trabajaba como personal de apoyo en un carnaval local de su ciudad. Al mismo tiempo, estaba a la espera de su primogénito, pues en marzo de 2008 él y su novia se enteraron que estaban esperando a un hijo. Eventualmente su hijo nació un 21 de diciembre de ese año, ya cuando McLean había fallecido. Mientras del otro lado, Vincent Lee nació en Dandong, China, un 30 de abril de 1968. Se graduó en la Universidad de Wuhan, en la licenciatura de informática. Pese a esto, Lee desempeñó muy poco como profesional en su país, pues en 2001 emigró a Canadá, obteniendo por fin la ciudadanía canadiense en 2006. Después de que Lee cometiera el crimen doloso, fue examinado por varios psiquiatras, donde salió a la luz que este ya tenía un historial de altercados con la policía en años anteriores. Sin embargo, nada de la talla del crimen que cometió contra McLean. En su mayoría, estos altercados eran simples delirios que daban a entender que Lee no estaba al 100% de sus facultades mentales, pues en 2003 fue hospitalizado después de haber sido arrestado por la Policía Provisional de Ontario, quienes simplemente dijeron que detuvieron a Lee mientras corría semidesnudo en un parque gritando que estaba siguiendo al sol. Fue un 30 de julio del 2008, cuando Dick McLean estaba saliendo de su trabajo, completamente exhausto. McLean usaba el autobús para regresar a su hogar. Eran alrededor de las 6:55 pm y el trayecto sería largo, por ende McLean decidió tomar el asiento de la parte trasera para que nadie lo molestara. El bus se detuvo en una de sus paradas habituales. En dicha abordó un nuevo pasajero, Vince Lee. Descrito como un hombre bastante alto de 40 años, con la cabeza completamente rapada y usando unas gafas de sol, pese a que ya no había nada de luz en el exterior. En un principio, Lee se sentó en uno de los asientos delanteros, junto al chofer, pero minutos después decidió cambiarse a los asientos traseros junto a McLean. En un principio, el joven ni notó la presencia de Lee, pues estaba tan cansado que no tardó en quedarse completamente dormido, mientras escuchaba música con sus audífonos, así que simplemente apoyó su cabeza con el cristal y se quedó dormido. De acuerdo a los testigos del siniestro, todo transcurría con normalidad, pero sí hicieron hincapié en que desde que subió al bus, Lee daba por lo menos una sensación extraña con solo verlo. Pasaron unos cuantos minutos cuando de la nada Lee, que se encontraba sentado al lado de McLean, saca un enorme cuchillo de caza de su abrigo y, sin pensarlo dos veces, empezó a apuñalar de manera violenta al joven, mientras este seguía completamente dormido. Más concretamente, atacó tanto su cuello como su pecho, dejando un escenario digno de una película slasher. Al percatarse de esto, el conductor del autobús se detuvo de inmediato al lado de la carretera, y tanto él como los pasajeros bajaron corriendo del vehículo mientras gritaban por ayuda. Pese a todo este alboroto, Lee no se detuvo ni por un momento y siguió con su ataque. El conductor y dos pasajeros intentaron rescatar al chico, pero Lee, al notar esto, abrió las puertas del bus y los atacó, logrando acuchillar a uno de estos por la espalda, dejándolo herido. Finalmente Lee regresó al bus, se volvió a encerrar para empezar a decapitar a McLean. Al acabar, recogió la cabeza como si un trofeo se tratase, para posteriormente salir del vehículo y mostrársela a todos los pasajeros que estaban afuera en la carretera.
terminó por aventarle la cabeza a estos para posteriormente volver al bus y seguir cortando partes del cuerpo del chico, y como cereza en el pastel, comenzó a comerse estos trozos de carne como si fuera un animal salvaje. Eran las 8:30 de la noche, cuando la policía canadiense recibió un informe de un apuñalamiento y asesinato en un autobús al oeste de la ciudad. Al oír esto, la policía se alarmó, pues sin duda era un caso bastante atípico que sucediera en sus tierras, así que rápidamente atendieron el incidente. Al llegar todavía encontraron al agresor a bordo del vehículo, pues el conductor, unos pasajeros y un camionero que se detuvo al ver el incidente se encargaron de bloquear todas las posibles salidas para que así Lee no pudiera escapar, para que pueda ser arrestado. Mientras tanto, el resto de pasajeros estaban acurrucados al lado de la carretera, completamente aterrorizados por lo que estaba sucediendo. Inclusive algunos de ellos llegaron a vomitar tras ver lo que sucedía. Lee, al ver que había sido acorralado, intentó ir conduciendo el autobús, pero el chofer se encargó de ponchar las llantas para inmovilizar el vehículo. Los pasajeros más tarde comentaron que pudieron observar a detalle todo el proceso que Lee cometió contra McLean, desde cómo lo apuñaló, decapitó y posteriormente devoró. A las 9 p.m., la policía empezó a negociar con el agresor para que se saliera de la unidad. Cabe recalcar que ya para este punto, mucha policía altamente armada arribó al sitio para controlar la situación. Mientras tanto, Lee solo daba vueltas dentro del autobús mientras gritaba: "Nunca voy a salir de aquí, aquí me quedaré a vivir", para finalmente, como si de una burla se tratara, empezó a abusar del cadáver de McLean mientras daba pequeños mordiscos comiéndose su piel, asegurándose de que la policía lo viera. Mientras esto sucedía, todos los pasajeros varados fueron trasladados a un hospital cercano para ser atendidos. Un día después del incidente, un 31 de julio a la 1:30 de la madrugada, Lee intentó huir mientras la policía estaba despistada. Para esto rompió una de las ventanas para salir. Sin embargo, de poco le sirvió, pues el ruido de la ventana alertó a todos, así que rápidamente dos policías lo inmovilizaron, disparándole con un taser para arrestarlo, y fue llevado de inmediato a una comisaría. Mientras tanto, el autobús se llenó de peritos y policías limpiando todo. Las partes que sobraban del cuerpo de McLean fueron metidas en bolsas de plástico, pero no todo su cuerpo fue hallado, pues más tarde en la comisaría, al revisar a Lee, hallaron una oreja, la nariz y la lengua de McLean en sus bolsillos, pues este tenía la intención de guardarlos como trofeos, y otras partes más como los ojos y el corazón nunca fueron hallados, y se presume que fueron comidos por Lee. Después de su arresto, comenzó un juicio contra Lee, dando comienzo el 3 de marzo de 2009. Para sorpresa de todos, Lee se declaró como no culpable por su crimen, diciendo que esto fue resultado de sus trastornos mentales. En pocas palabras, aceptó que el crimen sucedió, pero mencionó que no fue algo que hizo adrede, sino que fue por sus problemas mentales que cometió esto. Más tarde, un psiquiatra que trató a Lee comentó que este realizó el ataque porque estaba escuchando voces en su cabeza, voces que él pensaba que se trataba de Dios hablándole directamente. Lee comentó que Dios le estaba pidiendo que destruyera al demonio que se encontraba a su lado, para así salvar a la humanidad, pues en palabras suyas, McLean era el anticristo. El juez que atendió el caso aceptó este diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable del delito, así que este simplemente fue trasladado a un centro de salud mental. Este caso, como has de imaginar, no solo estalló como un gran caso a nivel internacional, dejando a varios atónitos por la crudeza del mismo, sino que estalló todavía más en Canadá, y sobre todo en el condado donde este sucedió. A la semana, el gobierno comenzó una campaña de concientización sobre la salud mental en todo el país. Asimismo, este incidente aumentó el pánico entre los ciudadanos, los cuales tenían miedo de abordar un bus, por ende pedían que el gobierno reforzara la seguridad en los mismos. Mientras tanto, la familia de McLean sintieron que la sentencia de Lee fue una ofensa total, pues desmeritaban el crimen cometido contra el chico solo porque el agresor tenía enfermedades mentales. Por ende, presentaron una demanda de $150,000 contra la compañía de autobuses donde sucedió el incidente, el fiscal general de Canadá y contra el propio Vincent Lee.
Al mismo tiempo, en 2011, dos usuarias que iban en el autobús durante el ataque presentaron una demanda contra la compañía Lee y el gobierno por haber sido expuestas a una decapitación y mutilación. Las mujeres pedían 3 millones para cada una por daños psicológicos, pero en 2015 retiraron la demanda. Mientras en todo este tiempo Lee permaneció en el centro psiquiátrico, teniendo buenos avances, eso sí, en sus palabras las voces de su cabeza nunca se fueron, y que éstas le estaban advirtiendo sobre un futuro ataque alienígena que iba a suceder. Finalmente, el 10 de febrero de 2017, Vincent Lee fue liberado, pues su tratamiento había concluido. Salió sin ninguna restricción legal, así que podía volver a su vida normal. También se informó que lo primero que hizo al ser liberado fue cambiar legalmente su nombre a Will Lee Baker. Y en una entrevista con CBC News, comentó que quería empezar desde cero, buscar un empleo, un hogar y formar una familia. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de la vida de este individuo, más que ya es libre y sigue viviendo en Canadá. Tras esto, la familia de McLean se quejaron públicamente por haber dejado libre a un psicópata, el cual no presentaba ningún arrepentimiento por sus actos. Tampoco se sabe nada más de qué fue de la familia de la víctima, pero algunos teorizan que se mudaron fuera del país, por temor a que Lee pudiera ir por ellos y tomar represalias. En cuanto a la ficción, es hasta un poco sorpresivo que no haya materiales de entretenimiento basados en este caso. Solo existen unos cuantos documentales y un libro basado en la vida de Lee, de nombre Vincent, del 2015. Y a grandes rasgos, esa fue la historia del caso de McLean, el cual me atrevería a decir que se trata del caso de asesinato más fuerte que ha sucedido en Canadá, pues fue uno que no solo dejó en shock al país, sino a todo el mundo, y claro, nos demuestra que en ningún lugar estamos seguros. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías mucho dándonos un like, porque en verdad nos ayuda mucho. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos son de tu agrado, podrías suscribirte para saber cuando actualicemos con nuevo contenido. Si de casualidad estás escuchando esto en una plataforma de audio, nos ayudarías mucho dándonos una calificación para ayudarnos a posicionarnos más rápido. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar en contacto más cercano y puedes sugerirnos nuevos videos. Este fue el podcast del Iceberg y te deseo una noche oscura.